investigativo, entrevistas, crónicas, reportajes. Mantenemos la esencia de la radio. Buena radio, realizada por profesionales. Fuego Noticias, de frente con la verdad. Porque tenemos un invitado especial en la mesa. Se trata del doctor Jorge Mario Campillo Orozco, quien es el director de parafiscales de la Unidad de Pensiones y Parafiscales de la UGPP. Es nacido en la ciudad de Medellín, es abogado de la Universidad de Medellín con especialización en Derecho Empresarial del mismo centro académico y tiene estudios en alta gerencia de la Universidad Militar Nueva Granada de Bogotá. Desde el año 2011 está vinculado a esta unidad en calidad de director de parafiscales, momento en el cual la unidad empieza a ejercer acciones frente a los obligados del sistema de protección social. Bienvenido a la ciudad de Santa Marta, doctor Campillo, y fundamentalmente, ¿cuál es su objetivo de esta visita a la ciudad? Bueno, muchísimas gracias a todos los oyentes de Fuego Estéreo por esa invitación que han hecho para estar en esta hermosa ciudad. Lo más importante es que traemos un mensaje y una misión especial de orientar al ciudadano, de evitarle ser sancionado. Aquí esta entidad controla que las personas que tengan ingresos iguales o superiores a un salario mínimo paguen correctamente y oportunamente las pensiones, la salud, los riesgos laborales, que estén protegidos, que estén afiliados a cajas de compensación cuando son empleados y algunos que lo pueden hacer en forma voluntaria cuando son independientes. ¿Cómo avanza el tema en Colombia con relación de los parafiscales? Es un tema bastante sensible de acuerdo a la evasión de muchos prestadores de servicio. Un tema bastante sensible y muy complejo, por la sencilla razón de que esto es una autodeclaración. Mes a mes la debe hacer aquella persona que esté obligada a cotizar al sistema, debe saber cuáles son los ingresos bases de cotización, no todo lo que yo recibo como salario o como arrendamiento o como dividendos, porque no importa la fuente, siempre que supere un salario mínimo o más hay que aportar al sistema. Entonces, no importa cuál sea la fuente, pues hay que conocer cuáles son los derechos y esas obligaciones. ¿Y cuáles son los derechos? Los independientes deben coger el total de esos ingresos en forma mensual y reducir los costos que están relacionados con esos ingresos. Una vez reduzcan los costos, le va a dar entonces un valor neto y sobre ese valor neto aplicarán el 40%, sobre ese 40% que le dio, pagarán 16% para pensiones y 12.5% para salud. El tema de riesgos laborales para los independientes es voluntario, a excepción de aquellos que tienen contrato de prestación de servicios, en donde se cotizará sobre una base de 40%, y riesgos laborales es obligatorio. Eso para los independientes. ¿Cuál es la inquietud que trae esta entidad? Los empleadores han bajado y han bajado la evasión y han mejorado bastante, se están más organizados. Anteriormente encontrábamos unos empleadores que no reportaban las novedades de retiro de un trabajador, ni las novedades de ingreso. Entonces, tú pagabas hoy como empleador por 50 trabajadores, cuando el mes pasado pagaste por 53, y no sabías qué pasaba con los 3 trabajadores que no aparecían en la nómina. Pues hicimos un estudio detallado, les enseñamos que esas irregularidades había que corregirlas. Hoy en día reportan esas novedades de retiro y ya no se genera esa deuda presunta. Pero también utilizaban algunas figuras como hacer pasar a empleados de la empresa que son bastante jóvenes como ya pensionados, para no pagar pensiones, sino solamente pagar salud y riesgos laborales o cajas de compensación, o sea, evitar pagar algún subsistema. Eso está afectando directamente a ese trabajador. Pues Colombia debe tener cerca de 7 millones de pensionados en esos regímenes que se conocen como el de prima media y los fondos privados, y hoy apenas estamos rozando el 1.300.000 colombianos que tienen ese derecho a esa pensión. En ese proceso, ¿cuál sería la orientación que podríamos en este momento manifestarle a las personas que están escuchando lo que usted está informando para que pueda facilitarse el proceso de pagar su pensión y poder tenerla a futuro? Bueno, entonces aquí hay 2 realidades claras, Julio. Lo primero es que la persona conozca sus obligaciones frente al sistema, cuáles son sus derechos. Decirle a usted, por ejemplo, que una persona que viene pagando pensiones está protegido contra un accidente de origen común. Si le causa una invalidez, queda pensionado, no va a ser una carga para su familia. Pero si de pronto el accidente es más grave y fallece, su familia va a tener una pensión de sobreviviente. Las personas no conocen eso, ni tampoco conocen que es que cuando yo estoy cotizando a un sistema puedo estar aportando cerca de 40 millones de pesos en 1.300 semanas de cotización, que son 25 años.
Y el Estado, para yo tener una pensión, me va a poner una parte adicional, que son casi 145 millones, porque una pensión de un salario mínimo vale en Colombia 185 millones de pesos. La pensión no la entierran con la persona. La pensión se le extiende a su cónyuge sobreviviente o a sus hijos menores. Cuando usted paga salud, las personas van a tener derecho a que le paguen sus incapacidades. Eso no ocurre. Una licencia de maternidad no ocurre cuando usted está como beneficiario en el régimen subsidiado. Entonces hay derechos que hay que hacer. ¿Qué nos preocupa a nosotros? Indudablemente. Nosotros tenemos la potestad de cruzar todas las fuentes de información. Esas fuentes de información inclusive las construyen las mismas personas, son cuánto paga de tarjeta de crédito, en qué carro anda, dónde vive, dónde está él gastando, cuántos viajes tiene al exterior. Sus ingresos están siendo reportados por ellos mismos y resultan que ellos dicen que deben estar en el régimen subsidiado, que porque no tienen capacidad de pago. Pues nosotros estamos haciendo esa labor de depurar el sistema, de quitarle a ese régimen subsidiado y a las personas que están en calidad de beneficiario, que no solamente no pagan, sino que nosotros los pocos que pagamos estamos pagando por ellos, le estamos quitando ese privilegio de estar ahí recibiendo plata de programas como Familias en Acción, beneficios de créditos del ICT con prelación, cupos de créditos cupos del SENA para formación. Entonces hay que mirar que esos mismos ingresos los está reportando la persona. Dicen no tener cómo pagar, pero se van y se presentan ante un proyecto inmobiliario y ahí sí entregan todos los ingresos que tienen para que les separen un penthouse. Entonces ya no estamos en el año ni 1990 ni 1980, ya la información está toda en un repositorio de datos y esos datos pues me van a permitir a nosotros generar los indicios de evasión sobre los cuales estamos actuando. Mire, vamos a poner un ejemplo para los oyentes que nos escuchan sobre este tema del pago de pensiones. Una persona del régimen subsidiado, sí, como ejemplo, un trabajador independiente, digamos un taxista o un conductor de bus, ¿qué tiene que hacer para poder realizar todo este proceso y contar con la pensión y que el tener la pensión le dé todos estos beneficios que usted ha manifestado? Listo, lo primero es que hay que verificar los regímenes en Colombia para la mayoría de las personas. Estamos hablando del régimen de prima media, que hoy en día es Colpensiones, el anterior Seguro Social. Ahí las personas deben tener dos requisitos: cotizar 1.300 semanas, son más o menos unos 25 años. Fíjese que los colombianos empezamos a trabajar a los 22 años. Si somos responsables, a los 47 años o menos de 50 ya hemos cumplido ese primer requisito. Ese segundo requisito son tener 1.300 semanas de cotización, que son esas ahí, y el segundo es tener la edad. Para las mujeres son 57 años, juntado a esas 1.300 semanas, y para los hombres son 62 años. Eso en el régimen de prima media. En el régimen de ahorro individual son 1.150 semanas y se mantienen también las dos edades, 57 para las mujeres y 62 para los hombres. ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que debe hacer primero una persona? Verificar si en el mes tuvo ingresos iguales o superiores a ese salario mínimo. Hoy en día son 737.717 pesos. Si tuvo ingresos superiores o iguales, debe cotizar 16% a pensiones y 12.5% a salud, ese independiente. ¿Qué es lo que estamos diciendo nosotros? Hombre, no utilicen agremiadoras de poste, esas de los famosos muros, esos que los invitan por una tarifa menor a cotizar al sistema. Le están tumbando la plata, son víctimas de una posible estafa, nos estamos dando ese conocimiento a la Fiscalía, pero además no le están ni siquiera cotizando a su pensión ni protegiendo en su salud. Lo que están haciendo es comprando un papel, y es lo que está pasando con muchas personas del servicio público, como usted lo decía, los taxistas, los transportadores, y les venden un papel que no los está respaldando en nada ni les está haciendo crecer sus semanas de pensión. Nosotros estamos sancionando duramente a esas agremiadoras de papel que están estafando a los colombianos. Bueno, y en este caso, ¿cuál sería digamos, el proceso que tendrían que llevar ellos para que, si les está ocurriendo esto, ponerlo en conocimiento ante quiénes? Bueno, lo primero es ingresar a una página nuestra. Esa página es la www.ugpp.gov, de gobierno con v.gov.co. Ahí van a encontrar varios links. Hay uno que se denomina sede electrónica. En esa sede electrónica ustedes pueden, los ciudadanos, poner las denuncias, pueden aportar pruebas, pueden verificar casos de expedientes si de pronto tienen alguna sanción que se haya interpuesto por parte de la unidad. Entonces ese vínculo los va a llevar a esa protección que nosotros podemos dar desde ahí. Pero además de eso, queremos transmitirle que estuvimos acá en la ciudad de Santa Marta en el Congreso de Fedecajas, con las cajas de compensación de todo el país, en donde con esos afiliados
a las cajas, que son los empresarios y algunos independientes voluntarios, vamos a darles una asesoría totalmente gratuita, a enseñarles a corregir esas irregularidades, a tenerlos de la mano. Vamos a estar por cada una de esas regiones. Aquí en Santa Marta ya hemos venido trabajando con los sectores bananero, con FENALCO, el sector del comercio, por donde campea la informalidad, en la COPI, las pequeñas empresas. Esas personas muchas veces desconocen cuáles son esos derechos. Entonces ellos ni siquiera por dejar de pagar un IVA o algo no piden facturas. Esas facturas son importantes porque a través de lo que yo demuestre como costos frente a mis ingresos, yo puedo deducir cuál es mi obligación, puedo reducirla. Sí. Eso es muy importante todo. Doctor Campillo, ¿y cuál es conoce algo de la caja de compensación familiar que tenemos nosotros acá, que es Cajamat? Claro, ¿cuál es la situación allí? Con Cajamat hemos venido trabajando de la mano. Es una caja de compensación que es ejemplo para el país. Sí. Ellos están dedicados a prestar un servicio cultural que pues, para todos es conocido. Tienen unas empresas a las cuales ellos les están exigiendo sus aportes, nos están enviando a nosotros la información y prácticamente articuladamente trabajan con la unidad. Nosotros prestamos un gran apoyo y ellos para nosotros son un ejemplo frente a otras cajas también que tiene Colombia. Muy bien. Entonces, si hay algo más que agregar, la información... Sí, eviten sanciones. No pagar los aportes al sistema puede generar hasta 4 veces el valor que debió haber pagado, porque le vamos a cobrar mes a mes lo que dejó de pagar, más las sanciones, que son bastante onerosas dependiendo de la conducta, y los intereses por cada mes o fracción de mes son los más altos del mercado. Y enseñémosle a la gente que hay que respetar profesiones como la del contador público, con la cual venimos trabajando en toda Colombia. Muchos empresarios ni siquiera contratan un contador teniendo en cuenta su hoja de vida, su experiencia, su maestría, su posgrado, sino que simplemente es recomendado porque le digan que lo va a poner a pagar menos aportes al sistema o menos impuestos. Eso lo queremos rescatar, que estamos trabajando de la mano con 200.000 contadores en el país, donde los vamos a certificar y les vamos a brindar todo el apoyo para que ellos asesoren correctamente tanto a los independientes como a sus empresarios, que son sus clientes, en el tema de aportes al sistema. Y le agregamos ahí también disciplina en el pago de estos recursos. Sí, señor, disciplina. Hay una pregunta, antes de despedirlo, doctor Campillo, de un oyente. Adelante. Juego Estéreo, muy buenas noches. Soy Efraín Romero, taxista de la ciudad de Santa Marta. Quisiera preguntarle al compañero que están entrevistando, al doctor, no recuerdo el nombre, ¿cómo podemos nosotros los taxistas, soy taxista de la ciudad de Santa Marta, cómo podemos acceder a la cotización de pensión, ya sea en colpensiones, o sea, cuáles son los pasos a seguir, cómo hacemos para cotizar pensión como independiente, ya que nosotros los taxistas no tenemos ninguna clase de protección aquí en la ciudad de Santa Marta. Bueno, lo primero, analizando una pregunta tan importante como la que usted hace, es que son solidariamente responsables tanto el dueño del taxi como la empresa donde está afiliada. Ellos deben verificar que se esté haciendo correctamente la cotización. Esa cotización se hace a través de una planilla que es electrónica, es la planilla PILA, por donde se pagan los aportes. Ustedes deben estar obligados como transportadores del servicio público a un riesgos laborales, a pagar riesgos laborales en una tarifa del 3%. Deben estar también obligados a pagar pensiones y a salud cuando esos ingresos superen el salario mínimo en forma mensual. Eso es un derecho que ustedes tienen. Pueden decirle entonces a esa empresa afiliadora y al dueño del carro que por favor lo haga valer ese derecho que tienen ustedes. Bueno, muy bien, doctor Campillo, ya se va hoy para Bogotá. Sí, señor, tenemos hoy vuelo, hemos aprovechado al máximo esta jornada en esta hermosa bahía, la más hermosa de América. Sí, señor. Y, hombre, hay mucho por hacer, vamos a mandar un equipo de trabajo nuestro desde la ciudad de Bogotá, vamos a estar apoyando desde la caja de compensación, Cajamat, vamos a estar apoyando y orientando a todos los ciudadanos que quieran recibir esa orientación para evitar sanciones y pagar oportuno y correctamente el sistema. Bienvenido siempre. Sí, entonces. Muchísimas gracias. Le agradecemos a usted su presencia y la información que ha entregado para todos aquellos oyentes que de pronto desconocían el tema y ya con esta información pueden entrar a la página, repitámosla por favor, a la que ellos tienen información. La página es la www.ugpp.gov.co. Aquí hay que decir un tema simplemente adicional. Mire, esto más que un tributo o que una obligación, es un beneficio muy grande para las personas que lo tienen, porque los beneficiarios van a ser o los mismos cotizantes o la familia que queda con una pensión. No los van a dejar a ellos en la calle.
Ok, muchas gracias. Ahí está entonces, Edgar, la información para los oyentes en cuanto al tema del pago de estas pensiones. Sí, señor. 6:48 minutos.